Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es estar con ustedes una vez más en este curso Victoria a la manera de Dios. En el día de hoy tenemos una transmisión especial, sobre todo para aquellos hermanos que nos visitan y participan desde otros países, ya que en nuestra nación, República Dominicana, el día de hoy es un día de fiestas. Y hemos querido tener este medio de contacto para que todos puedan disfrutar del contenido de la palabra de Dios. Así que únete conmigo ahora en el inicio de este curso y vamos a continuar con el tema en el día de hoy de lo que Dios enseña a través de la victoria. Vamos a ver un poco la agenda una vez más. Hemos tratado ya cuando Dios llama, Dios entrena. La excelencia del llamado de Dios, que lo hicimos la semana anterior, y en el día de hoy vamos a iniciar con la primera parte de lo que Dios enseña cuando hay victoria. Es claro que en nuestras vidas tendemos a aprender mucho de los errores, de los momentos en que fallamos, y nos quedamos meditando en esos momentos y nos lamentamos muchas veces. Pero a veces pasamos por alto que Dios, en el proceso de darnos su favor, de darnos una victoria, de darnos una bendición, también quiere enseñarnos algo de Él y de nuestras vidas en ese proceso. Y en el día de hoy nosotros vamos a tratar de obtener lecciones claras de cómo Josué, un hombre que obtuvo muchas victorias, pudo aprender de Dios elementos que antes no conocía, aún en medio de esos momentos donde él fue victorioso. Así que vamos a iniciar con un resumen de la clase anterior. Hasta ahora hemos tratado de que debido a la partida de Moisés, Josué fue elegido por Dios. Y vimos allí cómo Dios gobierna los tiempos, cómo Dios gobierna las vidas, los llamados, y Él pone límites a cada uno de ellos. Y este es el turno ahora de Josué para asumir el legado de Moisés. Allí entonces vemos cómo Dios se encarga de enfatizar tanto que Él estará con Josué, así como estuvo con Moisés, pero también le hace referencia a Josué de una forma constante acerca de lo que Moisés hizo, de lo que Moisés enseñó. En fin, hay un recordatorio para la vida de Josué de quién fue este hombre, para que él no olvide todo lo que fue su enseñanza, su caminar, y pueda ser ese legado parte de la vida de Josué también. Y estuvimos analizando cómo eso aplica a nuestras vidas, teniendo modelos y hombres y mujeres que han dejado huellas en nuestro caminar que debemos también recordar. Hablamos de cuando Dios llama, lo hace también públicamente y también privadamente. Dios se encarga de poner en nosotros el sentir, las palabras de lo que es su deseo, pero a la vez Él obra en el pueblo que nos rodea, en la congregación, en la familia. Y ese fue el caso de Josué. Dios habló con él y con Moisés, pero también habló con el pueblo y lo reconoció allí como el líder nuevo para esta nación. Lo último que estuvimos hablando la semana anterior fue cuáles son las implicaciones y las razones del llamado de Dios para Josué. Este llamado que se repite varias veces en la palabra de Dios acerca de ser fuerte, de ser valiente. Y como Dios allí habla, ¿verdad?, de que debemos desarrollar una firmeza de carácter que esté fundamentada en su verdad y que esto entonces produzca en nosotros obediencia y a la vez confianza en Dios. Esto era el llamado de Josué y Dios pidió esto para su vida, pero esto estaba fundamentado en varios pilares, y es las promesas que Él le había dado a él y al pueblo de Israel, también el marco de referencia que es la ley de Dios misma. Esta es el manual de operación de Josué, y él podía estar tranquilo de que si seguía este manual, él podría encontrar la victoria de parte de Dios, la prosperidad y, en fin, como dice la palabra de Dios en Josué 1, el éxito. Además de esto, y creo que
no menos importante, Dios le promete su propia presencia en su vida, acompañándole, guiándole, hablándole, mostrándose como el Dios de Moisés, ahora el Dios de Josué. Y eso mismo pasa en nuestras vidas. Su palabra escrita, como ya mencioné, hablamos de que es el manual de instrucciones para la batalla. Y esto también meditamos en ello en nuestro caminar. Nosotros pudiéramos resumir también en un cuadro como este que ustedes están viendo, una lista aquí de mandatos que Dios le da a Josué y una lista de promesas. Dios le dice, levántate y cruza este Jordán, y las promesas están ahí. Les he dado la tierra que juré a sus padres. Esto es una promesa que yo juré y que la voy a cumplir. Dios le dice varias veces en Josué 1, sé fuerte y valiente. Y la promesa es, nadie te podrá hacer frente. Esto es alentador para todo aquel que es llamado por Dios. Dios no solamente nos manda a hacer algo, sino que también nos promete de sus recursos, de su persona, que irá con nosotros. Cuídate de cumplir toda la ley, medita, habla, actúa en base a ella y prosperarás y tendrás éxito. Y por último, en cuanto al mandato que Dios le da, no temas ni te acobardes. Y aquí Dios da el sostén para ese llamado. Como estuve con Moisés, estaré contigo donde quiera que vayas. Y se lo repite un par de veces. Eso me imagino que en el corazón de Josué fue de vigor, de entusiasmo, de que Dios no le dejaría solo. Y entonces, en el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar ahora en esta parte que sombreamos aquí. Josué va a dar los primeros pasos de esta orden. Levántate y cruza este Jordán. Y asombrosamente, el primer adversario, desafío o reto que Josué tiene delante no se resuelve con armas, con caballos, con estrategias militares. Este adversario es un río y que en este tiempo estaba desbordado, que Dios entonces le dice a él, debes cruzarlo con todo el pueblo de 2 millones y pico de personas. Y en este momento las armas que tiene Josué es la confianza y la obediencia a Dios. Y eso es lo que vamos a ver, y vamos a ver entonces lo que Dios enseña en la victoria, primera parte. Levántate y cruza este Jordán. Ese es el llamado a la acción. Y Warren Wiersbe, un predicador y pastor de este siglo pasado, nos dice, es imposible permanecer en un mismo sitio en la vida cristiana o en el servicio a Dios. Porque cuando estás inmóvil, inmediatamente comienzas a retroceder. A Josué se le dijo, adelante, da el paso, levántate y cruza. Y cuando nosotros analizamos nuestra vida como hijos de Dios, Dios siempre tiene llamados para nosotros que debemos cumplir. Y el principio aquí es que si nos quedamos estáticos, si a pesar de conocer que Él quiere que hagamos algo, no nos vamos a quedar en un lugar, nos vamos a retroceder, vamos a echar hacia atrás en lugar de crecer como Dios quiere. Charles Spurgeon dice, Josué no estaba supuesto a utilizar las promesas de Dios como si fueran un sofá para acomodar su indolencia, sino como un cinturón para ceñir sus lomos y actuar. Te doy mis promesas, ahora no te acomodes, no pienses, bueno, ya Dios lo hará. No, estas promesas son un aguijón, y aquí dice un cinturón que te mueve a actuar, a poner en práctica lo que yo te he dicho. Así que este es el ímpetu con el que Dios mueve a Josué a la acción. Y Josué entonces es caracterizado con una obediencia que es pronta, es inmediata. Y vemos en Josué 1, 10 al 11, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo, diciendo, preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Dice ahí la palabra entonces, o sea, inmediatamente Dios termina de darle las instrucciones a Josué. Josué comienza a tomar decisiones y a delegar en los que él tiene a su cargo.
Josué actúa sin vacilación, incluye incluso en esas promesas, o mejor dicho, en esas órdenes, él incluye las promesas de Dios. Él le dice, hoy, o mejor dicho, dentro de 3 días, ustedes van a cruzar este Jordán que Dios le da en posesión. ¿Te das cuenta de algo allí? Cuando la promesa de Dios es asimilada por este hombre, Josué, no solamente se queda en teoría o en su mente, ella entra a formar parte de su vida. Y ahora las instrucciones que él da están basadas en las promesas que él conoce. Por tanto, nosotros tenemos allí una idea o una lección que aprender. Nosotros no estamos llamados a solo saber de memoria lo que Dios dice en la palabra acerca de lo que Él ha prometido. Estamos llamados a rumiar, estamos llamados a meditar, estamos llamados a creer, estamos llamados a adentrar esas promesas en nosotros de forma en que ellas puedan ser parte de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de dirigir en nuestras casas, nuestras familias, con nuestros hijos, que salgan las promesas de Dios por algún lado. Y Josué así era. Josué hablaba, daba órdenes, dirigía, pero siempre tomando en cuenta lo que Dios había dicho. John Butler, un teólogo y también comentarista, habla en su libro acerca de Josué. Aquellos que tardan en obedecer no deberían reclamar si Dios pareciera tardar en responder sus oraciones. Algunos son tan hipócritas en cuanto a este tema. Ellos esperan que Dios actúe inmediatamente cuando le piden algo, pero cuando Dios le da un mandato, ellos piensan que pueden tomarse su tiempo para hacerlo. Qué incoherencia, ¿verdad? Yo deseo que Dios responda a mis oraciones, mis peticiones, mis anhelos, pero por el otro lado, cuando Él me da un mandato, una instrucción, yo me tomo mi tiempo, me acomodo, lo dejo para después y no soy tan diligente como yo quisiera que Dios fuera conmigo. Entonces, esa hipocresía o esa incoherencia no la vemos en Josué. Josué actúa, Josué cree, Josué va de una forma inmediata a cumplir lo que Dios le había dado. ¿Cuáles son los siguientes pasos entonces para él levantarse y cruzar el Jordán? Lo primero es que él incluye a todas las tribus de Israel. Dentro de esas estaban las tribus que se habían quedado con tierra del otro lado del Jordán, como son los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Él los llama y los convoca y les da las instrucciones. Todos vamos a cruzar y ustedes son parte importante de eso. La respuesta de estos hombres que iban a la guerra fue, me imagino, muy alentadora para Josué. Josué 1 dice, como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Una vez más, las palabras que Josué había escuchado de Moisés, de Dios varias veces, ahora la escucha del propio pueblo. Sé fuerte y valiente. Estaremos contigo, Josué. Te apoyaremos si Dios está contigo. Y esto fue, me imagino, de mucho ánimo para un líder. Los líderes, pastores y encargados de cualquier cosa, normalmente no recibimos mucha retroalimentación positiva. Casi siempre nuestros hijos nos vienen a decirnos, papi, me estás criando bien, te felicito. O los pastoreados, ¿verdad? Las ovejas vienen a los pastores a decirnos cosas que nos den ánimo. Eso se da, claro que sí, se presentan, pero es tan valioso el que el líder pueda recibir de parte del pueblo diciéndole, voy a estar contigo, te voy a apoyar, Dios, si Dios está de tu lado, pues yo también lo estaré. Y esto es lo que recibe Josué también. Dentro de los siguientes pasos que él toma, él hace algo similar a lo que hizo Moisés, y es que él envía espías para reconocer la tierra, especialmente Jericó, dice el verso 1 del capítulo 12 de Josué. Pero él toma en cuenta algunas diferencias, y es bueno detenernos en esas diferencias que Josué implementa en este envío de espías. Recuerden, Josué fue uno de los espías que Moisés envió.
Él fue uno de los que vio la tierra y él fue uno de los que vino con un reporte favorable para que el pueblo fuera, aunque el pueblo no lo hizo y se rebelaron contra Dios. Pero las diferencias aquí es que en lugar de 2 espías, él envía 2. Y uno pudiera pensar, ¿verdad? Oye, el lío que se armó con 12 personas yendo y entonces 12 opiniones retornando, ya Josué no lo quiere. Yo voy a enviar a 2 personas que vayan juntos y que compartan esta experiencia y que traigan un reporte que sea coherente, similar el uno al otro. La otra diferencia es que en esta ocasión Josué envía y pide un reporte en secreto. O sea, él envía a estos 2 hombres secretamente y uno pudiera entender, bueno, en secreto debe ser porque todo espía actúa en secreto, no quiere ser encontrado. Pero no solamente fue en secreto para el enemigo, sino que también fue para el pueblo de Israel. Nadie se enteró de esto cuando Josué envió los espías. Y nosotros pudiéramos también entender que Josué quiere prever un motín como se armó en la primera vez. Ahora yo quiero que me den el reporte a mí y solo a mí. Y el pueblo no se enterará a menos que yo lo diga. Y así lo hicieron estos hombres. Y nosotros aquí tenemos como un principio también que pudiéramos aprender de Josué. Josué ya tenía las promesas de Dios. Y tú pudieras pensar, ¿para qué enviar espías si ya Dios le dio la tierra? Pero Dios no exime al ser humano, al hijo suyo, de utilizar las experiencias, las herramientas que Él le ha dado para hacer su parte. Y eso es lo que dice Carl Cale, diciendo, la ayuda de Dios no excluye la acción humana, sino que la presume. Dios quiere ayudar, Dios promete ayudar, pero eso no elimina la ayuda o la participación humana, sino que la presupone. Por tanto, en cada llamado, en cada encomienda de Dios, nosotros debemos estar conscientes de que hay un rol, una responsabilidad de nuestras partes que debemos asumir, confiando sí en sus promesas, pero no negando nuestra participación. Esto es algo que Josué implementa. También la palabra de Dios dice entonces que el reporte que dieron esos hombres fue el siguiente: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y además se han acobardado delante de nosotros. Esto fue lo que recibieron los espías. Y ustedes recordarán, y no vamos a entrar en todo el detalle allí, pero ellos encontraron una prostituta y esta prostituta les dijo cómo estaba Jericó aterrorizada porque venían los israelitas. Y este reporte lo traen a Josué, estos espías, y Josué se entera entonces de la condición en que está Jericó. Lo hermoso, y diría yo, lo relevante de ese reporte es que con esa descripción se está cumpliendo una promesa de Dios años antes. Dios dice en Deuteronomio 2:5 al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, les da esta promesa. Dice, hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. ¡Wow! Al Josué escuchar este temor y este temblor que tenía Jericó, pudiera él recordar otra promesa de Dios cumpliéndose. Dios hizo lo que iba o cumplió lo que había dicho. Los pueblos están temblando. Él se encargó de hacer que nuestra fama se conociera y ahora Dios entonces la está llevando a la realidad. Y quiero siempre reflexionar en las cosas que estamos hablando, hermanos. Josué obedece a Dios y lleva al pueblo a obedecer de forma inmediata y de forma completa las instrucciones de Dios. En la medida en que esa obediencia se va desarrollando e implementando, Dios le está dejando ver que Él va cumpliendo su palabra. Y eso es un mensaje claro para ti y para mí, hermanos. A veces vemos las cosas como neblinas, como oscuras a veces. No estamos claros en lo que está por delante. Pero Dios sí nos ha dicho qué paso dar ahora.
Dios sí nos ha dicho la decisión que debemos tomar que le honra. Ahora, y Él promete entonces que mientras obedezcamos, que mientras sigamos sus pasos en el ahora, Él se encargará de mostrar, confirmar, apoyar en el futuro lo que Él había prometido. Eso es hermoso, hermanos, y eso es parte del llamado que tenemos tú y yo al conocer la vida de este hombre. El cruce del Jordán, entonces, aquí tenemos el gran desafío, el gran reto ahora de Josué, pero quisiera darles un contexto. Nosotros tenemos aquí un mapa de la región desde Egipto hasta Canaán, y aquí vemos la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas en Egipto. Aquí subrayamos ahora a Canaán, hacia donde ellos se dirigían. Ustedes pudieran pensar, oye, ¿cuál es la ruta más cercana y más fácil para llegar allá? Y es correcto, ¿verdad? La línea más recta, allí esa línea que los une. Pero Dios nos lo llevó por allí. La palabra de Dios nos muestra que en ese camino estaba el camino de la tierra de los filisteos. Y Dios en Éxodo 13:17 dice, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios conociendo a su pueblo, Dios conociendo cómo eran los filisteos, un pueblo de guerra, no los saca y los lleva por esa tierra aunque sea más cercana, porque Él sabía cómo era su pueblo. Acababan de salir frescos de Egipto, nunca habían peleado una batalla. Él decide, no los voy a llevar por allí, porque si los llevo se encontrarán con la guerra y se van a arrepentir y querrán volver a Egipto. Y aquí vemos a un Dios increíble, hermanos. Vemos a un Dios que conoce a su pueblo, pero también que protege, que cuida y que sabe las cargas que podemos llevar. Si recordarás en el Nuevo Testamento, Dios dice que Dios no permite una tentación que no podamos resistir. Aquí se aplica esto claramente. Dios les lleva entonces por otra vía. Y otra vía que los lleva del otro lado del Jordán. Como podemos ver allí en la letra, las líneas rojas. Allí llega entonces al Jordán, pero del lado derecho. Y entonces ellos deben cruzar por esa vía. En tiempos de cosecha, el río estaba desbordado, como habíamos mencionado, y hay un detalle importante, es que los estudiosos dicen que la profundidad en el día de hoy, cuando el río se desborda en ese tiempo de cosecha, es de 10 pies de profundidad y su anchura es de 100 pies. Por tanto, el cruzar 2,5 millones de personas por ese río era imposible para cargar niños, para llevar mujeres, ganado, todo esto. Entonces Dios les pone allí de frente y hace lo imposible para su pueblo. El cruce del río sería imposible sin la intervención divina. Y John Butler, este autor que mencionamos, dice, a veces Dios permite que observemos con claridad la dimensión de nuestras dificultades para que podamos apreciar mejor cuando Él obre a nuestro favor al superarlas. Aquí tenían delante de ellos un río desbordado, amplio, grande, con una corriente que los llevaba y ellos pudieran estar ahí de frente viendo esa dificultad. Pero Dios a veces nos permite ver y llegar al punto de que veamos lo grande de nuestra dificultad para que entendamos, solo es posible con Dios. Y así fue en el caso del pueblo de Israel. Características importantes del cruce del Jordán, que es la primera victoria que pudiéramos decir que Josué tiene. Bueno, es la centralidad de Dios a través del Arca del Pacto. Dios en las instrucciones que da repite 16 veces en los capítulos 3 y 4 la utilización y el movimiento del Arca del Pacto. El arca simbolizaba la presencia de Dios que iba delante de su pueblo, y esto tiene mucha imagen, muchas ideas que pudieran llegar a nuestra mente y a las mentes de los judíos en ese tiempo. Dios es quien guía, Dios es quien va delante, sin Él no podemos. Y allí el arca tenía esa centralidad para este pueblo. Las instrucciones decían que debían estar alejados de ella por la santidad de Dios.
y ellos podían ver claramente el movimiento del arca en todo lugar. James Boyce dice, la única forma de avanzar a cualquier lado, en todo momento, es siguiendo la guía de Dios. Solo Él puede dar la victoria. El liderazgo de Dios, la guianza de Dios, no es una opción, no es algo negociable para todo hijo de Dios. Por eso la oración, por eso la meditación, la lectura de la palabra, es algo que es vital, es algo que es indispensable para nosotros como hijos de Dios. Necesitamos su guía, necesitamos saber qué hacer. Y si en el día de hoy nosotros no hemos puesto a Dios como aquel que nos está liderando, lamentablemente estaremos cruzando ríos de una forma inadecuada y hasta a veces con el riesgo de peligro y morir en el intento. Así que el principio aquí entonces es Dios va adelante y la forma en que se ve en nuestras vidas es yo oro, yo le busco en toda decisión, quiero su opinión, en todo momento me lleno de su palabra para conocer cómo Él quiere que yo camine. De esa forma tenemos la guianza de Dios. Una señal para recordar es otra característica importante que Dios incluye en este cruce. Además del arca, Dios le ordena a Josué, construye una especie de altar con piedras para que recuerden. Dice, Dios ordenó a Josué la colocación de una señal con piedras que ayudara al pueblo a recordar la obra de Dios en sus vidas. El pueblo toma las piedras de en medio del Jordán, las saca de allí y las pone del otro lado y allí las ponen una arriba de la otra, haciendo como referencia, Dios nos hizo cruzar, Dios fue fiel, Dios quería que el pueblo no olvidara que Él lo cruzó y cómo lo cruzó en este río. Nosotros vamos a estar hablando un poco más en otra sesión más adelante acerca de este tema de recordar a Dios y por eso no vamos a profundizar mucho, pero sí quisiera resaltar el capítulo 4, verso 14. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. El cruce del Jordán fue la oficialización del liderazgo de Josué. Con este obrar de Dios, Dios dejó claro ante todo el pueblo, este es mi líder a quien yo he elegido. Y esto era de tesoro y valor para Josué. Nosotros vemos también otra característica importante de este cruce, por último, y es la consagración del pueblo. Hemos visto que además de que el arca estaba con ellos, Dios también les llama a recordar con señales de piedras, ¿verdad? Ahora Dios les pide consagrarse. Ellos no han enfrentado todavía al enemigo, solamente han cruzado el Jordán para llegar a la tierra prometida y están del otro lado ya. Y entonces la forma en que Dios les instruye a consagrarse es algo que ellos no habían hecho hace 40 años y es repitieron la señal del pacto de Dios con Moisés al circuncidarse. Toda la generación que se circuncidó la primera vez por orden de Dios a Moisés había muerto. Y ahora Josué, en este nuevo comienzo, llama a implementar lo que es la señal del pacto de Dios con Abraham. Dios llama al pueblo de Israel a separarse de los otros pueblos. Y por esto esta separación de la circuncisión, ¿verdad? Así como esta carne se separa, tú eres un pueblo separado para mí. Y esto era algo que recordar en el tiempo de Josué. Nosotros también vemos que ellos celebraron por primera vez la Pascua en la tierra prometida. Y ellos cruzan la tierra justamente el mismo día que se seleccionaron los corderos en esa primera Pascua en Egipto. Cuando llegan a la tierra prometida, ellos pudieran haber recordado, en este momento estábamos tomando los corderos para hacer la Pascua. Pero ya 4 días después, entonces, Josué ordena a la celebración de esta ceremonia, esta cena que les recordaba cómo Dios le libró de la muerte en Egipto. Asombroso, ¿verdad? Toda esta ceremonia, todo este recordatorio para la obra que ellos iban a hacer en adelante.
Por último, ocurre algo peculiar e increíble que tiene un mensaje profundo para nosotros. El maná cesó cuando ellos cruzaron, cuando comieron del fruto de la tierra de Canaán. Durante todo este tiempo Dios había provisto el maná, pero ese día que cruzaron la tierra, hacia la tierra, Dios dice, ya, Dios, de ahora en adelante yo les seguiré proveyendo, pero en su propia tierra. Y esto es algo hermoso y glorioso, hermanos, como la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, cuidando a su pueblo año tras año, les lleva hasta este punto y les dice, hijo mío, hasta aquí llegó esta provisión, ahora va la otra y esta es una mejor porque ya ahora es tuya. El pueblo se consagra y se enfoca en Dios y yo hago como reflexión en esto porque después de cruzar en el Jordán, uno pudiera decir, los enemigos están aterrorizados. Este es el buen momento para ir y acabar con ellos. Pero Dios no está interesado solamente en esas batallas militares. Dios está interesado más en el corazón de su pueblo, en el corazón de sus hijos que quiere que caminen como Él y se consagren. Ustedes son representantes míos. Yo soy su Dios santo y ustedes son un pueblo santo que tiene una relación conmigo. Y estos momentos de circuncisión, de celebración de la Pascua, de esa cena juntos, los enfocaban a ellos en quién era Dios y cómo Él había estado con ellos. John Butler dice acerca de esta consagración, no hay mejor manera de prepararnos para nuestras batallas que mejorando nuestra consagración a Dios. Repito eso, no hay mejor manera para enfrentar nuestras batallas que consagrándonos a Dios. Puede llegar a tu mente cualquier lucha, puede llegar a tu mente cualquier batalla, cualquier desafío que tengas por delante como hijo de Dios. Y el llamado principal en tu vida que Dios quiere es que te acerques a Él, que te rindas a Él, que te santifiques, que rindas todo lo que eres para que seas como Él desea. Nuestro carácter, sigue diciendo la cita, y conducta deben reflejar a aquel a quien pertenecemos. Si esperamos la victoria y la bendición que Dios da a su pueblo, debemos vivir como el pueblo de Dios, con un estilo de vida que busca la pureza. Y eso era la consagración en el tiempo de Josué. Nosotros vamos ahora a resumir las lecciones que nosotros pudiéramos aprender de esta primera victoria con el cruce del Jordán. Esta es la primera parte de este tema, lo que Dios enseña en la victoria. Y algunas cosas que hemos aprendido es cuando Dios llama a la acción, la obediencia inmediata no es una opción. Y recordemos esto, Dios nos ha dado mandatos e instrucciones para que lo hagamos de forma inmediata, porque esa es la correcta obediencia. Las promesas de Dios deben ser recordadas, creídas y asimiladas como parte de nuestra vida. No están ahí, ¿verdad?, para acomodarnos, sino que están ahí como un aguijón para impulsarnos hacia lo que Dios quiere que hagamos. Las experiencias del pasado, si las vivimos y reflexionamos con la ayuda de Dios, serán de ventaja para nuestras batallas de hoy. Josué fue espía, pero no hizo lo mismo cuando él fue espía. Él aprendió cosas en Dios y ahora implementa algunos cambios a pesar de que él también envía espías. Y son experiencias pasadas de su vida que le ayudan en el futuro. Asimismo nosotros tenemos experiencias, situaciones que hemos vivido con Dios y reflexionado en Dios que nos son de ventaja en nuestras batallas de hoy. Dios nos permite vivir dificultades que desbordan nuestras capacidades, como el río Jordán, para que podamos apreciar que sin Él no podemos superarlas. Te pregunto, hermano, ¿has llegado a esos momentos donde has tenido situaciones que superan en exceso tu capacidad? ¿Has experimentado la intervención de Dios en esos momentos? ¿Y has podido decir, Señor, sin ti no hubiera podido? Esa era la actitud de Josué y el pueblo. Ellos estaban sin salida en ese momento, pero Dios intervino. En nuestras vidas, Dios quiere que confiemos de esa misma forma, no en nuestras fuerzas, sino en su poder.
La única forma de avanzar a cualquier lado y en todo momento es siguiendo la guía de Dios. Solo Él puede darnos la victoria. Lo que aprendimos en la primera sesión, si recordarán, del entrenamiento a Josué, es que la batalla, la guerra y la victoria son del Señor. Y aquí, al ir y poner el arca delante de ellos y seguirlos, representaban cómo Dios era lo prioritario para obtener la victoria. Por último, no hay mejor manera de prepararnos para nuestras batallas que mejorando nuestra consagración a Dios, como hemos dicho. Este es el llamado, hermanos, en este tiempo. Recuerda lo que Dios enseña aún en medio de la victoria. Continuaremos la semana que viene con este mismo tema. Dios les bendiga y fue un placer tenerles con nosotros en esta ocasión.